Bueno, buenas noches a todos. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a encontrarnos en esta noche con el último capítulo del libro de Mateo, el capítulo 28. Y vamos a leer estos 20 versículos. Los primeros nos tratan de la resurrección del Señor, después el informe de la guardia y después este mandamiento tan lindo, profundo e interesante, que es la gran comisión que tenemos. Dice entonces Mateo 28, verso 1, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Sigue el título aquí, el informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Continúa el título, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, ahí concluimos la lectura de este último capítulo, con 3 grandes títulos interesantes. Podríamos
en realidad cuando uno se pone a analizar, y me pasó, no agotamos el tema de la resurrección porque es hermoso y es lindo ir llevando, digamos, nuestro análisis general en toda la palabra y en los distintos libros, porque es un tema muy interesante. Muchas veces no tan profundizado, por lo menos lo digo para mí. Y la verdad que cuando uno lo profundiza trae una esperanza tan linda y hermosa, y tiene en sí mismo, si bien la palabra de Dios como palabra de Dios es poderosa, el poder del tema de la resurrección es tremendo, es gigante, es enorme el poder que nos presenta como hijos suyos el estudiar este tema. Pero bueno, vengo diciendo en varios martes que estamos en un contexto de poder llevarnos algo práctico, de poder, como escuela dominical aplicada a los martes, ¿no? Porque no es domingo, poder llevarnos algo práctico para nuestros corazones, nuestro día a día y nuestras vidas. Entonces encontraba algunas palabras aquí en la lectura que me llamaron la atención para llevar algo práctico, para que nos llevemos algo práctico, que tienen que ver con unos verbos, con dos verbos, que uno de ellos es el ver y el otro verbo es el decir. ¿Quiénes fueron los que vieron acá y quiénes fueron los que se movieron con dichos, por así decir? ¿Sí? Y vamos a buscar a reflexionar una enseñanza por ese lado. Y después terminar con una reflexión en el punto de la Gran Comisión. Como decíamos el martes pasado en referencia al capítulo 27 y casi al final, digamos, el Señor sepultado, es decir, los momentos previos a este tercer día, ¿no? Donde Él resucita. Los momentos previos a ese tercer día, después de su muerte, fueron justamente los del sepulcro, lo del Señor sepultado. Decíamos José de Arimatea, un instrumento de Dios, utilizado por Dios. Bueno, junto con Nicodemos hicieron un trabajo, pero José de Arimatea fue el que fue y solicitó el cuerpo del Señor. En Marcos dice osadamente, es decir, con atrevimiento y con resolución fue. Algo quizás difícil para otra persona, que vaya ante Pilato y pida el cuerpo del Señor. ¿Por qué se lo iba a dar Pilato en el entorno de las circunstancias que estaban aconteciendo? Quizás quería tener el control Pilato, pero José de Arimatea fue osadamente, con determinación lo solicitó y como instrumento de Dios, todo esto estaba preparado. Yo me anotaba acá que el sepulcro era nuevo, la guardia estaba asegurada, aseguró el sepulcro como sabía, sellaron la piedra, todo un contexto de preparación. El Señor en el sepulcro, toda una escena preparada por Dios. De tal manera que se tenía que contemplar ese misterio, el misterio de la resurrección. Es un misterio que se devela, que cuando vamos a pensar en cómo se mueve el ambiente material, ¿no? Los hombres que no son espirituales, o que podemos resumir como hombres carnales o materiales y no espirituales, tratan los moviliza justamente el hecho de ver, el hecho de atender o de tocar o lo material y no lo espiritual, que es lo que no se ve. Sin embargo, aquí los que terminaron viendo son los que creyeron. Y sin embargo, los que negaban justamente terminaron con dichos, ¿sí? Trabajando al revés, por así decir, de cómo opera naturalmente
lo espiritual sin verse. Pero de ahí es justamente donde vamos a sacar la lección, o la que hoy quiero traer en esta tarde-noche. Entonces, con esta introducción de plantearnos que estaba todo preparado, había instrumentos, cada un instrumento que el Señor utilizó en su momento justo. Dijimos que previamente fue José de Arimatea, que entró osadamente y logró que el cuerpo del Señor lo llevaran a un sepulcro preparado por él, en su lugar, en su guarda especial, no estaba mezclado con otros sepulcros, no se podía confundir. Cuando uno estudia la resurrección, de hecho yo tengo uno de los libritos que se ha mencionado un montón de veces, de John Stott, y lo volví a leer y hay muchas explicaciones. Hoy no vamos a entrar en esa parte en esta noche, también se nos iría mucho el tiempo. Es interesante poder estudiarlo. No había forma lógica de contradecir lo que acontecía. Sin embargo, los que no quisieron creer, o los que no creían, o los que quisieron negar, justamente hicieron eso. Con dichos negaron esto. Pero está en toda la palabra ahí, justamente se muestran las experiencias claras, ¿sí? Los acontecimientos claros del hecho de la resurrección. Entonces vamos a buscar esas palabras. Vamos a ir juntos a ver una palabrita, un verbo que tiene que ver con el ver, ¿sí? Decíamos. Verso 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La primera marcación que hacemos. Fueron a ver el sepulcro. Ellas creían. Bueno, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y acá vamos a hacer la segunda marcación de este verbo de ver. Venid, le dice el ángel, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Nuevamente ellas pudieron contemplar, pudieron ver, o sea, todo esto está preparado por Dios, este suceso de ver dónde el Señor fue puesto y ya no estaba. Verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Acá fueron encomendadas a decir que ha resucitado. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. La tercera marcación que podemos hacer. Allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. ¿Sí? Vamos a avanzar por el tiempo. Y vamos a ir al verso 17 para mencionarlo. Y cuando le vieron, ¿sí? Otra marcación de ver, le adoraron. También ellas aquí al verlo le adoraron. Es interesante pensar en esto, ¿no? Porque ¿cómo es el accionar de Dios? ¿Cómo nos plantea? ¿Cómo nos permite en este proceso, en el tiempo, lograr a su tiempo, a su debido tiempo, ver el futuro? Pero para verlo, o sea, primero hay un dicho, primero hay un creer, eso que Él nos dice, para después poder ver. Eso es lo que nos toca a los creyentes, a los que creemos en Él. ¿Por qué nos toca? Nos toca porque confiamos en Él. Él es Dios y Él pide confianza. Él pide justamente que lo que dice se le tenga fe. Se le tiene que tener fe y se le puede tener fe porque es Dios. Y eso trae su resultado. Cuando Él dice algo y nosotros accionamos en confiar en Él,
después trae el resultado de poder verle. Aquí los que vieron, los que le vieron a él, fueron justamente aquellos que fueron a verle. ¿Pero por qué fueron a verle? Porque primeramente creyeron. Los que no creyeron en él, de hecho, en los acontecimientos no le vieron. Yo tengo anotado aquí quiénes le vieron. María Magdalena, las mujeres, tengo las citas. María Magdalena en Marcos 16, 9 al 11. A las mujeres, Mateo 28, del 8 al 10. Lo vio Pedro en Lucas, la cita 24, 34. A los discípulos se le presentó en el camino a Emaús, Lucas 24, 13. A los discípulos con Tomás ausente, en Juan 20. A los discípulos con Tomás presente, también en Juan 20, en distintos versículos. A 7 discípulos junto al mar de Galilea, en Juan 21. A más de 500 creyentes, 1 Corintios 15, 7, pasaje hermoso. A Jacobo, 1 Corintios 15, 7. A los discípulos en el monte de los olivos, Hechos 1, 3. Miren, hermanos, hay referencias irrefutables. Hay una evidencia histórica de la resurrección del Señor. Le han visto. Nosotros podemos tener total confianza de esto, que hay evidencia visual, histórica de la resurrección. Le vieron al Señor. Los que no quisieron aceptarlo, ¿sí?, o se contraponen, como esto que se acontece a través de la guardia, de este dicho, justamente decíamos, el otro verbo es los que dijeron, los que no quisieron creer dijeron, los que no quisieron aceptar dijeron. Entonces, la resurrección del Señor tiene evidencia histórica. No puede ser contradicha, evidentemente puede ser negada, porque lo niegan hasta el día de hoy muchos. ¿Sí? Cuando aquí en el verso 15, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, se refiere específicamente al tiempo de ese escrito de Mateo. Pero al día de hoy también sabemos que muchos anteponen este dicho que circula al día de hoy. Bueno, se durmieron, la guardia, se robaron el cuerpo. Hay tantos dichos en ese sentido que no tienen sentido, que no tienen lógica. Tanto martirio, tanto sufrimiento que han sufrido los discípulos, todos los seguidores del Señor en aquella época, como para mantener algo que no fuera cierto, ¿no? Sabemos que es cierto, hay evidencia de que es cierto. Verso 10, no temáis, id dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que vemos son distintos instrumentos. Hay un instrumento que es el ángel, que le dice a las mujeres que vayan, vean, que vayan y anuncien a los otros discípulos y que vayan a Galilea y que ahí le van a ver. Entonces las mujeres, el ángel fue un instrumento, las mujeres fueron instrumentos para ir a los discípulos recibieron ese mensaje y ellos fueron. Vemos que hay un confiar, pero también hay un accionar. Es confiar y es actuar, es creer y es actuar, es aceptar y es moverse. Y ante el aceptar, el moverse, el accionar, Dios responde. Dios da su resultado, que es que lo hayan visto. Los que no creyeron, los que no accionaron ante lo que Dios dijo, no lo vieron. Los que mencionamos recién, creyeron. Y cuando le vieron, pudieron adorarle. Fueron a sus pies, ¿sí? Le adoraron. Vamos a leer, vamos a retomar la lectura que ya leímos, el verso 16 de la Gran Comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron,
le adoraron. Pero algunos dudaban. No agoté el profundizar este estudio en esta duda de algunos discípulos, pero me ponía a pensar que, bueno, el Señor se presentó con su cuerpo transformado. Quizás algo de duda pudo presentar, quizás no lo vieron igual, pero me ponía a pensar otra cosa también, que es para darle un ángulo de, si se quiere, de aprobación a estos discípulos, también con duda. Que a pesar de sus dudas, a pesar de sus quizás previas indefiniciones, o dudas previas incluso, igual accionaron. Igual fueron, y estuvieron allí, y estando allí lo vieron, y pudieron contemplar al Señor. Entonces también qué válido es para aquellos que estaban con duda haber accionado y haberse movido. Porque valió más ese movimiento que sus dudas. Vieron al Señor también. Jesús se le acercó y les habló diciendo, y acá hay 4 todos. Primero hay un todo de toda potestad. Después hay un todo de todas las naciones. Después hay un todo de todas las cosas. Y después hay un todo de todos los días. Estamos por terminar. Vamos a cerrar con este pensamiento que es para nosotros también, una enseñanza, para confiar en el Señor, para atenderlo, para accionar. Pero primero tenemos que confiar. Que Él tiene toda potestad. Que lo que nos está encomendando, que no es una sugerencia, sino que es un mandamiento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con esto, ¿no? Porque de hecho es incluso su última encomendación, su último mandamiento en la tierra, la gran comisión para nosotros, para todos. Aquí a sus discípulos diciéndole, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No que no tenía potestad antes, sino que ahora, al habiendo muerto, cumpliendo la obra de la cruz y habiendo resucitado, ¿sí? Ahora era cabeza o es cabeza de una nueva creación, la cabeza de la iglesia. Toda potestad tenía, pero ahora esta acción le da la potestad al Señor de esta nueva creación que comienza a partir de su obra realizada en la cruz. Entonces nos puede pedir a nosotros, que le pedía a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Claramente no se van a convertir todas las naciones, o sea, todo el mundo, quiero decir, perdón. Pero sí la solicitud, el mandamiento es poder tener creyentes y discípulos de todas las lenguas, de todos los lugares, de las distintas razas. El otro mandamiento es que sean bautizados, y esto es algo que en nuestra iglesia lo tenemos muy claro, y qué bueno es poder estar cumpliendo esta doctrina tan precisa que el Señor está dando, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, de Dios el Padre, del Dios que en el bautismo cada uno de nosotros damos la confesión delante del mundo, delante de los testigos de nuestra creencia. Fíjense en qué nombre está en singular, es un nombre, 3 personas, del Padre, del Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador, y del Espíritu Santo, quien tenemos acompañándonos en el interior, en nuestro interior, nuestro corazón, en el Espíritu que nos guía, nos nutre,
día a día, donde tenemos el fruto del Espíritu, que nos da la fortaleza diaria, ¿sí? Para mitigar nuestras debilidades. Estas tres personas, ¿sí? Nosotros reconocemos esto en el bautismo, y es lo que el Señor nos encomienda en esta gran comisión, que estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles. Claro, no queda solamente el mandato en evangelizar, sino que también le enseñemos a esos discípulos, que no solamente se conviertan, sino que también los atendamos, que se les enseñe, no que se conviertan y se queden ahí solitos a que se hagan solos, por así decir, sino más bien les encomendó a los discípulos, nos encomienda a nosotros enseñarles, que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Para enseñarle claramente a otro, tenemos que estar atentos en aprender de su palabra, atenderla, entenderla, poder enseñar, poder practicarla para poder enseñar cómo se practica cada enseñanza y que sean guardadas. Hay tres todos que parecerían desafiantes, parecerían difíciles de alcanzar. Todas las naciones, de todos los lugares. El Señor busca nuestra unidad para poder llegar a distintos lugares. Quizás yo y vos estemos en otros lugares, en otros países, pero el Señor ramifica la tarea, y uno convertido habla al otro, y ese otro se mueve y va, y va, y va. Y en nuestro país aconteció que llegó el Evangelio por hermanos que vinieron de otros lados, y ese sembrar llegó acá, y así en todas las naciones. Y a nosotros nos tocará, quizás en una era distinta, como la que estamos teniendo. Escuchaban la oración, y que es cierto lo que oraba Osvaldo, que con la nueva tecnología se alcanzan distintos lugares, y trasciende los lugares la palabra del Señor. Entonces estamos cumpliendo este mandamiento también, todas las naciones, todos los lugares. El Señor, no sé si habrá algún lugar, alguna nación, algún lugar que todavía no haya creyentes. Quizás el Señor esté esperando que ese tiempo, que se cumpla todo, ¿no? Lo que sabemos que tenemos que confiar en Él, que eso se va a cumplir. Después dice, todas las cosas, enseñar todas las cosas. El Señor tiene el poder para que podamos nosotros darnos el poder para enseñar. Y todos los días, eso sin duda lo hace. Está más en nuestro reconocimiento de verlo a Él todos los días, porque el Señor está todos los días con nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene potestad, Él tiene autoridad. Bueno, hasta acá el mensaje. Estamos en un tiempo razonable de habernos podido llevar de este capítulo algunas enseñanzas para nuestras vidas. Poder también con este pasaje, hasta se puede predicar, ¿no? Porque aquel que quiere ver, primero tiene que creer. Y el Señor no le falla a nadie, no nos va a fallar. No nos falla. Y Él se va a mostrar a su debido momento a aquellos que le creímos. Claramente se va a mostrar a todos. Esta es una etapa del reino de su reino, en donde, bueno, toca que quizás muchos no le vean, no le crean, hasta su segunda venida. Pero esta es la etapa del reino, donde hay que justamente trabajar esto, la confianza en Él, el creer, porque ya volverá y le vamos a ver. Está en nosotros mostrarle a aquellos que aún no creen en Él,
que confíen en Él para poder verle, como le vamos a ver nosotros, como le vieron estos discípulos, como le vieron los tantos ejemplos que tenemos aquí. Podemos decir más de 500 creyentes que le han visto, pero porque creyeron. El Señor nos ayude y nos guía a poder confiar cada día más en el Señor, poder accionar ante Él, porque Él nos da el resultado más allá de lo que esperamos, ¿sí? Muy bien. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en esta tarde, y muy contentos de haber podido concluir este libro de Mateo y poder continuar con los próximos libros que dispongamos para ir leyendo y compartiendo juntos. Amén.